suegra me exigió que renunciara cuando me casé y luego me acusó públicamente de haber abortado en su fiesta de 25 años de casado. Entonces, mi Pil anunció que se divorciaba de ella allí mismo, delante de todos. Mi esposo Mark y yo llevamos casi 8 años viviendo juntos. Él y yo somos muy felices en nuestro matrimonio. Pero en lo que respecta a los padres de mi esposo, siempre ha habido cierto conflicto. Desafortunadamente, mi suegra siempre ha tenido sentimientos negativos hacia mí desde el momento en que nos comprometimos. Mi suegro era muy amable, pero siempre dejaba que mi suegra lo pisoteara y se mantenía al margen. Mi esposo proviene de un entorno más acomodado que el mío. Y mi suegra siempre ha visto esto como una razón para detestarme. Desde el principio, actuaba como si el hecho de que yo perteneciera a una familia de clase media fuera algo malo. Hacía comentarios sobre mi aspecto, mi ropa o mis zapatos. Admito que antes no era muy consciente de mí misma, pero siempre me vestía de forma adecuada, independientemente de con quién me reuniera. Sin embargo, nunca era suficiente. Y debido a sus comentarios incesantes, empecé a comprar ropa cara específicamente para llevar en las ocasiones en las que tenía que verla, para que no me mirara con lástima. En una ocasión, llevé una camisa blanca que ella me había visto llevar un mes antes, y mi suegra inmediatamente hizo un comentario sobre cómo repetía la ropa y que la gente acomodada no hacía eso. Se burló de lo vergonzoso que era. Mi esposo intentó detenerla, pero mi suegra hacía estos comentarios a propósito delante de todos para que yo me sonrojara de vergüenza. Incluso me obligaba a ir de compras con ella y me compraba ropa que ni siquiera me gustaba. Sin embargo, yo aceptaba sus gestos con gratitud y le daba las gracias sinceramente. Siempre me esforcé por cultivar una relación positiva con ellos porque creía sinceramente que, con el tiempo, ella acabaría aceptándome. Pero entonces las cosas empezaron a agravarse y se hizo evidente que su generosidad tenía condiciones. Cuando aún llevábamos menos de un año saliendo, conseguí un trabajo en una empresa muy buena que me permitió mejorar considerablemente mi estilo de vida. Mark se alegró mucho por mí. Pero cuando mi suegra se enteró, no se alegró. Empezó a llamarme y a enviarme mensajes de texto exigiéndome que le dijera exactamente cuánto ganaba, ya que, según ella, las mujeres de su familia siempre debían ganar menos que los hombres. Me sentí muy ofendida y le señalé que, a la larga, estaba destinada a ganar más que mi esposo, ya que trabajaba en el sector farmacéutico, que es muy lucrativo. Entonces, mi suegra empezó a decirme que podía hacer ese trabajo si quería. Pero cuando me casara con Mark, tendría que dejarlo para que otros miembros de la familia no comentaran que Mark no era capaz de mantener a su familia. Pero cuando me casé con Mark, tuve que dejarlo para que otros miembros de la familia no comentaran que Mark no era capaz de mantenerme. Esto realmente me hizo reír, ya que no estábamos en los años 50 y Mark nunca tuvo ningún problema con mi trabajo o mis ingresos. Decidí hablar directamente con Mark sobre esto y hacerle saber cómo me hacía sentir incómoda su madre. Se enfadó mucho al saber que ella me había estado contactando y enviándome mensajes de texto sobre todo esto. No sé de qué habló con mi suegra, pero ella me llamó gritando y llorando, diciendo que yo estaba tratando de crear una brecha entre ella y su hijo y que yo era el diablo encarnado. Dijo que nunca permitiría que Mark se casara con una mujer como yo y que tenía que dejarlo. Corté la llamada y la bloqueé porque estaba empezando a cansarme mucho de su comportamiento tóxico. Esa fue la primera señal de alarma importante. Por supuesto, Mark y yo nunca rompimos, pero me hizo preguntarme qué tipo de madre había tenido. A lo largo de los años, no pude cortar por completo con mi suegra, ya que había varias ocasiones familiares en las que Mark era invitado y yo también tenía que ir, y ella estaría allí. Mi suegra me ignoraba por completo y actuaba como si no existiera. Por ejemplo, si entrábamos en la fiesta de cumpleaños del primo de Mark, todos nos saludaban. Mi suegra se apresuraba a abrazar a Mark y le preguntaba cómo le había ido el día. Si Mark intentaba incluirme en la conversación, ella miraba a su alrededor con desinterés y rápidamente cambiaba de tema. Lo único que empecé a notar era que siempre sacaba a relucir sus problemas de salud y le decía a Mark que se estaba volviendo vieja y frágil y que algún día podría morir de repente, por lo que él tenía que cuidarla más, aunque ella no tenía ningún problema de salud y estaba perfectamente bien. Era extraño cómo intentaba manipular a su propio hijo para conseguir su afecto y atención. Cuando Mark me pidió matrimonio después de años de noviazgo, invitó a todo el mundo a nuestra fiesta de compromiso. Mis padres y abuelos estaban muy felices por nosotros, pero no puedo decir lo mismo de los padres de mi esposo.
Mi suegra llegó a la fiesta con el ceño fruncido, y su cara se ensombreció aún más cuando vio el anillo en mi mano. Empezó a decirle a Mark lo irrespetuoso que era por su parte comprarme un anillo más grande que el que ella había recibido de mi suegro. Mi suegro intentó detenerla, instándola a que no montara una escena, pero mi suegra seguía diciendo que su hijo no podía hacer nada bueno por ella, pero que lo estaba haciendo todo por esta pobre chica. Esto me enfureció, así que le dije que si no podía respetarme, entonces tenía que irse. Mi suegra se sorprendió al oír esto, pero yo sabía que no podía permitir que arruinara el día más feliz de mi vida, especialmente delante de toda mi familia. Mi suegro la acompañó fuera mientras ella seguía gritando llamando a Mark, que me apoyó. Más tarde, mi suegra llamó a Mark para disculparse, diciendo que estaba borracha, aunque todos sabíamos que apenas había bebido una copa de vino. Pero como mi suegra se disculpó con los dos, decidimos pasar por alto el asunto. Luego llegó la planificación de la boda. Mi suegra insistió en que la incluyéramos cuando fuera a comprar mi vestido, diciendo que siempre había querido hacerlo. Es importante señalar que, en ese momento, mi paciencia con ella ya se estaba agotando, pero era la madre de mi prometido y no podía ser descaradamente irrespetuosa con ella, así que le permití venir. Se lo advertí a mi madre y a mi prima, para que estuvieran preparadas por si hacía alguna de las suyas. Como era de esperar, mi suegra tuvo un problema con mi vestido. Me dijo que las personas sofisticadas no llevaban tanto encaje y me exigió que llevara un vestido blanco más tradicional. Me negué y mi madre le dijo que yo no era su hija, así que debía callarse. Mi suegra se enojó y se puso a hacer pucheros en un rincón con los brazos cruzados como una niña pequeña. Mientras me probaba la ropa, no dejaba de criticar mis elecciones. Al final, me decidí por un vestido y lo pagamos. Entonces, mi suegra se acercó a mí y me dijo que se alegraba de que hubiera elegido ese vestido porque me hacía los brazos gordos, y se rió. Al oír este comentario, mi madre, que había sido increíblemente paciente, empezó a gritarle y a reprenderla por su comportamiento inmaduro. Yo estaba a punto de llorar porque nadie quiere oír algo así sobre el vestido de sus sueños. Y ni siquiera estoy gorda, así que no entendía por qué decía algo así. Le dijimos que tendría que buscar la manera de volver a casa por su cuenta. Yo había recogido a todo el mundo ese día y me negué a dejar que volviera con nosotros, ya que sabía que seguiría diciendo cosas sobre mí en el coche. Mi suegra empezó a enloquecer porque no podía dejarla allí. Pero eso fue exactamente lo que hice. Mientras iba a dejar a mi madre, recibí una llamada de Mark, que empezó a preguntarme cómo podía hacerle eso a su madre y cómo ella lo había llamado llorando, acusándome de dejarla allí a propósito. Le dije a Mark que le explicaría todo una vez que llegara a casa, pero él siguió regañándome. Entonces mi madre, que podía oírlo todo porque le había puesto el altavoz, le dijo que no tenía ni idea de lo que su madre nos había hecho durante todo el día. Continuó enumerando uno por uno los comportamientos de mi suegra, y al final, le preguntó a Mark si creía que así era como se comportaban los adultos respetables. Mark se sintió avergonzado, ya que no tenía ni idea de toda la historia. Obviamente, mi suegra no le había contado toda la verdad. Más tarde, cuando volvió a casa, me pidió perdón de nuevo. Me dijo que se había asustado mucho al pensar que su anciana madre se había quedado sola. Por eso había reaccionado así. Le dije que yo nunca habría hecho algo así si ella no hubiera sido desagradable conmigo durante todo el día. Mark me abrazó y me dijo que entendería si quería dejar de invitarla a nuestra boda. En ese momento, lo único que quería era dejar de invitarla, pero me preocupaba que mi suegro no pudiera venir, ya que su esposa no le dejaría asistir si ella no estaba presente. No podía dejar que la boda de mi esposo pasara sin que sus padres estuvieran presentes. Es decir, eso sería simplemente cruel. Decidimos hablar con mi suegro antes de la boda y le informamos de que, si el comportamiento de mi suegra empezaba a descontrolarse, tendría que sacarla de allí. Él lo entendió y nos aseguró que sabía exactamente por lo que estábamos pasando. Me dio pena el pobre hombre por tener que lidiar con ella las 24 horas del día. Durante la boda, mi suegra se comportó sorprendentemente bien. No paraba de presumir ante todo el mundo de lo grandiosa que era nuestra celebración, como si ella hubiera pagado todo. Todo lo pagamos mi esposo y yo con nuestros ahorros para la boda. Sin embargo, su familia asumió que, dado que él provenía de una familia acomodada y mi suegra siempre alardeaba de ello, tal vez ella y mi suegro habían pagado nuestra boda. Sin embargo,
Durante el brindis de la boda, mi suegro dejó claro que ellos no habían pagado ni un centavo y que todo era fruto de nuestro esfuerzo. También habló de lo orgulloso que estaba de tener una nuera tan competente y de que nunca hubiera imaginado que su hijo pudiera finalmente conquistar a alguien tan inteligente como yo. Más tarde, los invitados también nos felicitaron, ya que les sorprendió que pudiéramos hacer todo esto por nuestra cuenta. Mi suegra puso cara de enfado y se molestó con mi suegro. Durante el baile entre padre e hija, mi papá y yo bailamos un rato. Todos aplaudieron. Mark estaba a punto de venir a relevarme cuando mi suegra vino corriendo y dijo que ella tenía que ser la primera mujer en bailar con su niño antes que cualquier otra mujer. Mark accedió y bailaron. Más tarde, durante la boda, mi suegra se acercó a mí y me felicitó. Sonreí educadamente cuando, de repente, me dijo: «Me equivoqué. No creo que tus brazos se vean tan gordos con este vestido». Luego se alejó como si nada. Me molestó mucho, pero no quería que sus comentarios maliciosos arruinaran mi hermoso día. Todos lo pasamos muy bien, bailamos toda la noche y quizá bebimos demasiado. Al día siguiente, cuando me desperté, tenía varios mensajes de mi suegra. Imaginen mi sorpresa cuando leí los mensajes y vi que había escrito que la había avergonzado durante toda la noche y que tenía que comportarme mejor si quería formar parte de su familia. Tenía un poco de resaca, pero recordaba todo lo que había pasado durante la noche. Por si acaso, llamé a mis papás para preguntarles si había dicho o hecho algo vergonzoso, y me dijeron que no había pasado nada y que todos se lo habían pasado muy bien. Más tarde, cuando mi esposo se despertó, le mostré todos los mensajes y me dijo que los ignorara. Me dio un poco de recelo, así que le pedí que me explicara qué quería decir mi suegra. Fue entonces cuando Mark me contó que, durante toda la noche, mi suegra se le había acercado para decirle que yo me estaba divirtiendo demasiado, que incluso estaba bailando con mis primos. Le decía a Mark que yo era un caballo salvaje y que él tenía que controlarme, ya que ahora estábamos casados. Mark me contó todo esto en tono de broma y me dijo que él había ignorado sus comentarios entonces y que yo debía ignorarlos ahora. Sin embargo, me ofendió que ella pudiera insinuar algo así cuando yo estaba bailando con mis propios familiares para celebrar mi boda. No tenía derecho a hablar así de mí. Quería enfrentarme a ella en ese mismo momento, pero Mark y yo nos íbamos de luna de miel, así que lo dejé para más adelante. Nuestra luna de miel fue estupenda y lo pasamos muy bien. El día que regresamos de nuestra luna de miel, mi suegra me llamó y empezó a preguntarme amablemente cómo había ido. Esto me pareció muy extraño, ya que casi nunca me llama. Le dije que no me había gustado lo que le había dicho a Mark sobre mí la noche de nuestra boda, y ella rápidamente lo restó importancia, diciendo que no había tenido mala intención. Luego siguió indagando en los detalles de nuestra luna de miel y no paraba de preguntarnos si habíamos tenido mucho tiempo a solas. Le pedí que fuera sincera conmigo, ya que no creía que nuestra luna de miel fuera asunto suyo. Pero mi suegra empezó a decir que solo quería saber si pronto iba a ser abuela. Casi me atraganto cuando oí eso por dos razones. La primera es que acababa de casarme y ni siquiera había pasado una semana. Ella esperaba que me convirtiera en una mula de cría para cumplir su sueño de ser abuela. En segundo lugar, ni Mark ni yo queremos tener hijos. Lo habíamos hablado mucho antes de que nuestra relación se volviera seria y nuestra opinión nunca había cambiado. No queríamos criar hijos, aunque no teníamos nada en contra de los niños. Ahora bien, esto es algo que nunca les habíamos dicho abiertamente a nuestros padres porque, al fin y al cabo, es un asunto personal. Me mantuve callada mientras mi suegra no dejaba de decirme que tenía que quedarme embarazada lo antes posible porque mi reloj biológico no se detenía y estos eran mis mejores años para tener hijos. Me daba mucha vergüenza oírla hablar así. Cuando fue aún más lejos, empezó a decir que mi esposo y yo debíamos dejar de usar condones, lo cual era algo extremadamente inapropiado por su parte. La callé de inmediato y le dije que no quería seguir con esa conversación. Cuando se lo conté a Mark, se enfureció. La llamó inmediatamente para decirle lo que pensaba y le confesó sinceramente que no queríamos tener hijos. Mi suegra reaccionó exactamente como esperábamos. Gritó y se enfureció por teléfono y actuó como si le hubiéramos matado a su perro o algo así. Empezó a amenazar con que si él no le daba un nieto, no le dejaría nada en su testamento, a lo que Mark se rió y le dijo que ella no tenía ningún bien, ya que ella y mi suegro tenían un acuerdo prenupcial, por lo que de todos modos no podía dejarle nada. Mi suegra me gritó que todo era culpa mía y que,
Como mujer, mi única función era darle un hijo a mi esposo, y que ni siquiera era capaz de hacerlo. Empezó a lanzarme palabras como defectuosa, lo cual me dolió mucho. Mark le pidió que se callara, pero ella siguió insultándome y nos dijo que habíamos destruido el sueño de su vida y que, si no queríamos tener hijos, ¿por qué demonios nos habíamos casado? Al oír esto, Mark finalmente se plantó. Le dijo que ya había tenido suficiente y que tenía que callarse. Le hizo saber que no podía volver a hablarme de esa manera y que, dado que había seguido faltándome al respeto durante todos estos años, él había terminado con ella. Mi suegra intentó retractarse, pero le dijo que iba a apartarla de su vida y que ya no era bienvenida en nuestra casa ni en nuestras vidas. Él le advirtió que si alguna vez aparecía, llamaríamos directamente a la policía y la avergonzaríamos delante de nuestros vecinos. Sabíamos lo mucho que le importaba la opinión de los demás. Desde entonces, nos mantuvimos fieles a nuestra palabra y cortamos todo contacto con ella. Mi suegro intentó intervenir una vez, pero después de hablar con Mark y escuchar toda la historia, apoyó nuestra decisión. A lo largo de los años, mis padres y mi suegro se han reunido varias veces, y nunca invitamos a mi suegra. Afortunadamente, ella ha respetado nuestras reglas y límites. En diciembre del año pasado, quedé embarazada accidentalmente. Nos sorprendió, ya que era algo que no queríamos, pero estábamos en un buen momento de nuestras vidas, así que pensamos que simplemente seguiríamos adelante. Todos se enteraron de la noticia y nos llamaron para felicitarnos. Mi suegra nos envió un ramo de flores y una carta de disculpa. Había escrito cómo había luchado mucho por cambiar su comportamiento y cómo había cambiado después de años de terapia. No me molesté en responderle, ya que todavía no estaba segura de su supuesto cambio de comportamiento. Sin embargo, a los 2 meses de embarazo, sufrí un aborto espontáneo. Ocurrió en mitad de la noche y me quedé paralizada al ver toda la sangre. Desperté a Mark llorando y él me llevó inmediatamente al hospital más cercano. Nos informaron de que habíamos perdido al bebé. Fue desgarrador porque, aunque no queríamos estar embarazados, queríamos a ese pequeño y le habríamos dado todo lo que pudiéramos. No sabía cómo procesar mi dolor, ya que era una situación horrible. Mark y mis padres se quedaron conmigo durante todo este proceso. Mi suegro y la familia de Mark llamaron para ver cómo estábamos e incluso vinieron a visitarnos para apoyarnos. Mi mamá se quedó en nuestra casa durante días porque sabía que yo no quería salir de la cama. Todo mi ser me dolía y lloraba durante horas y horas. Mark fue mi apoyo y poco a poco empecé a sentirme mejor. La semana pasada, mi suegro nos invitó al 25 grados aniversario de boda de él y mi suegra. Era un gran acontecimiento para la familia y todos estaban invitados. Mark y yo no queríamos ir porque sabíamos que se hablaría del aborto espontáneo y eso nos afectaría mucho. No queríamos tener que volver a explicarles a todos el peor día de nuestras vidas. Sin embargo, mi suegro nos rogó que fuéramos porque quería pasar tiempo con nosotros y nos dijo que necesitábamos tomarnos una noche libre para nosotros mismos y simplemente relajarnos. Aceptamos a regañadientes, y esta iba a ser la primera vez que veríamos a mi suegra después de todos estos años. Sin embargo, yo ya estaba pasando por un momento tan difícil que no tenía energía ni para pensar en ella o en sus travesuras. Mi suegra se sorprendió gratamente al ver a Mark y corrió a abrazarlo. En comparación, conmigo se mostró fría como el hielo, pero no me importó. Así que busqué un lugar donde sentarme y dejé que Mark hablara con su madre. Más tarde, durante la cena, todos seguían hablando de sus buenas noticias y de lo bien que les iba en la vida, como suele ocurrir. Una de las primas de Mark mencionó que estaba embarazada, y eso me partió el corazón. Todos la felicitaron cuando mi suegra se levantó de repente para brindar, con un micrófono en la mano. Levantó su copa y empezó a decir lo feliz que estaba de estar rodeada de sus seres queridos y que no lo cambiaría por nada del mundo. Luego felicitó a la prima de Mark por su embarazo y empezó a decir que ella estaba trayendo un pequeño paquete de alegría al mundo mientras otros mataban niños. Luego me miró fijamente y empezó a decir que sabía que yo le había hecho algo al bebé porque era imposible que se tratara de un simple aborto espontáneo. Mark y yo nos quedamos paralizados porque no podíamos creer lo increíblemente cruel que estaba siendo. Mi suegra siguió diciendo en voz alta que su hijo se había conformado con alguien como yo y que ella había permitido nuestro matrimonio pensando que al menos yo podría darle nietos, pero que ni siquiera era capaz de hacer eso.
Anunció que yo no era más que una esposa trofeo y que estaba deseando que Mark se divorciara por fin de mí, ya que, de todos modos, yo no era de su familia, por lo que nadie tendría que verme en su próxima fiesta de aniversario. A continuación, brindó y se bebió toda la copa como si acabara de dar un discurso de victoria. Toda la sala se quedó en silencio mientras Mark le preguntaba a su madre qué demonios estaba haciendo. Se enzarzaron en una discusión a gritos en la que ella seguía culpándome y él intentaba protegerme lo mejor que podía diciendo lo ridícula que estaba siendo. Me sentí tan avergonzada y humillada por todo lo que estaba pasando que rompí a llorar. Todo aquello era demasiado para mí y sentía muchas emociones encontradas. Mi suegra se burló de mí diciendo que dejara de actuar, porque nadie se iba a creer mi historia del soba. De repente, mi suegro, que había permanecido en silencio en su asiento observando todo el espectáculo, se levantó y pidió a todos que se calmaran. Dijo que necesitaba decir algo importante para desahogarse. Tomó el micrófono y anunció que había sufrido durante los últimos 25 años y que esa noche finalmente le había abierto los ojos al hecho de que ya había terminado con todo esto. Miró a mi suegra, que lo miraba confundida, y le anunció que el año siguiente no habría aniversario de boda, ya que no quería seguir casado con ella. Ella parecía como si le hubieran dado un golpe en la cara con un ladrillo. Mi suegro continuó diciendo que había permanecido casado con una mujer como ella durante todos estos años porque quería que mi esposo tuviera un buen ejemplo y no quería romper la familia. Sin embargo, después de ver las travesuras de mi suegra a lo largo de los años y cómo seguía haciendo daño a la gente, se había dado cuenta de que ya era demasiado mayor para seguir así. Mi suegra se quedó atónita cuando mi suegro pidió a los invitados que comieran todo lo que quisieran, pero que él iba a salir a tomar una copa. Se quitó el traje y la corbata mientras salía de la boda. Mi suegra empezó a gritarle que volviera, pero él la ignoró. Entonces dirigió su ira hacia mí, diciendo que yo lo había arruinado todo. Pero Mark le dijo que todo era culpa suya y que se alegraba de que su padre finalmente la dejara. Esto debió de doler mucho a mi suegra, porque se quedó callada y dijo a todos que ella también se marchaba. Algunos de los invitados se acercaron a mí para ver cómo estaba, ya que estaban preocupados por mí. La prima de Mark, que estaba embarazada, vino y me abrazó. Desde el incidente, mi suegro se ha quedado con nosotros. Se ha negado a volver, a pesar de que mi suegra no ha dejado de llamarlo cientos de veces. Nos ha dicho que hablará con un abogado especializado en divorcios. Me siento muy culpable porque, de alguna manera, me siento responsable de todo esto. ¿Soy yo la culpable de que mi suegro se divorcie de la madre de mi esposo? Por favor, denme solo opiniones sinceras. Actualización 1. No esperaba que esta publicación se volviera tan viral cuando la publiqué. Muchas personas me han compartido sus propias historias sobre suegras tóxicas, lo cual es alucinante. No puedo imaginar por qué un padre se comportaría así. Además, para aclarar, por favor no critiquen a mi esposo. Él me ha defendido siempre que ha podido. No es fácil tener un padre autoritario, controlador y tóxico. Yo tuve la suerte de crecer con padres cariñosos, pero él no. Es evidente que él creció pensando que este comportamiento era normal y ha hecho todo lo posible por protegerme. Por último, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han compartido sus propias experiencias con los abortos espontáneos. Lo siento mucho por todas las personas que han pasado por esto. Odio admitirlo, pero me siento muy culpable porque mi trabajo era proteger al bebé e hice todo lo que pude, pero siento que fallé, aunque no fue culpa mía en absoluto. Todos tienen razón. Necesito ir a hablar con un terapeuta sobre esto. También me uniré a varios foros donde otras mamás han pasado por esta tragedia para poder sentirme vista y comprendida. Segunda actualización. Mi suegro finalmente le ha entregado los papeles del divorcio a mi suegra. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y mi suegro se ha estado quedando con nosotros. Es un invitado estupendo. Ahora entiendo de dónde ha sacado mi esposo su sentido del humor. A mi suegro también le encanta cocinar, así que a veces, cuando llego a casa del trabajo, ya tiene la comida lista. Mi suegra tuvo mucha suerte de tenerlo, y no sé por qué dejó escapar a una joya como él. Cuando mi suegro y Mark fueron a entregarle los papeles del divorcio, ella se negó a mirarlos. Mark me ha contado que ella les gritó que no tenían derecho a echarla y que había dicho todo eso sobre mí porque solo quería lo mejor para la familia. Mark la ignoró y ayudó a mi suegro a empacar sus cosas. Mi suegra se enojó y empezó a tirar cosas al suelo,
gritando y chillando. Ante esto, mi suegro amenazó con llamar a la policía, ya que técnicamente era su casa. Al oír esto, ella se calló porque sabía que no tenía a dónde ir. Después de la fiesta, nadie se había puesto en contacto con ella, excepto para decirle lo grande que era. Todos sabían que había mentido sobre que yo era una esposa trofeo porque ganaba muy bien, y también entendían mi dolor por el aborto espontáneo. Claramente, todos se lo habían contado a mi suegra y le habían hecho saber que no querían estar cerca de una persona inestable como ella. No le quedaba familia ni amigos debido a sus propias travesuras. Ha intentado suplicarle a mi suegro, pero él claramente no quiere tener nada que ver con ella. Mis padres han hablado con mi suegra después de enterarse de lo que me hizo, y no dudarían en emprender acciones legales contra ella por acosarme y difamarme públicamente. Mi mamá no es del tipo callado y le dijo exactamente lo que pensaba. Conociendo a mis padres, sé que no dudarán en cumplir su palabra y llevarla a los tribunales. Así que, por el bien de mi suegra, espero que se mantenga alejada de mí. Actualización 3. Gracias a todas las personas que me han apoyado a lo largo de este viaje. Han pasado 8 meses desde mi última actualización y quería informarles de que mi suegro ahora es un hombre libre. Él y mi suegra tenían un acuerdo prenupcial, por lo que ella no podía quedarse con nada que no fuera suyo. Él accedió a dejarle toda la cuenta conjunta y también le permitió quedarse con el coche. Ella estaba furiosa y seguía exigiendo que le dejara quedarse también con la casa, pero él y su abogado se rieron en su cara, ya que la casa pertenecía a mi suegro antes de casarse con ella. Mark ha oído que actualmente se está quedando en casa de uno de sus primos mientras busca un lugar asequible. Creo que tiene dinero más que suficiente para llevar una vida buena y cómoda por su cuenta. Mi suegra se ha mantenido alejada de nosotros en su mayor parte, aunque de vez en cuando nos enteramos de que intenta ponerse en contacto con gente para contarle su versión de la historia y ganarse su simpatía. Bueno, ella puede hacer lo que quiera. En cuanto a nosotros, somos felices. Mark y yo estamos muy bien. Hice la terapia que mencioné y me ha ayudado muchísimo. También hice nuevos amigos que me entienden perfectamente. Mark también se inscribió en clases de terapia individual para poder lidiar con sus problemas del pasado. Nuestras carreras van bien y estamos muy agradecidos por todo lo que tenemos ahora.